vamos a hablar sobre qué comían los antiguos egipcios. La verdad es que es un tema muy interesante porque lo cierto es que para conocer bien una civilización antigua, pues hay que saber muchas cositas sobre ellos. Hay que saber pues cómo era su política, su sistema de gobierno, qué creencias tenían, religiosas. Hay que saber también pues cómo era su vida cotidiana, ¿no? Cómo era su día a día y por supuesto hay que saber también qué comían. En este caso pues debemos de saber qué comían los antiguos egipcios pues para conocerlos y familiarizarnos un poquito más con ellos y también ver si por lo menos lo que ellos comían se puede parecer a lo que nosotros actualmente en el siglo XXI comemos. Y bueno, pues para hablar de este tema lo primero que tenemos que tener bastante claro es que había una diferencia a la hora de comer en cuanto a la gente común, a la gente del pueblo y la gente que pertenecía a la élite. Lógicamente, la gente que pertenecía a la élite pues estaba muchísimo mejor alimentada y tenían acceso a más variedad de alimentos y de bebidas. Entonces, por ejemplo, la gente común comía unas dos veces al día y su dieta estaba basada principalmente en el pan y en la cerveza. Tenían distintos tipos de panes, de hecho se han llegado a registrar 20 tipos de panes y bueno, pues algunos ejemplos sería pan que estaba hecho con harina, agua y sal. Otros panes estaban hechos con dátiles y con miel, esos ya tenían un punto así más dulce. Y bueno, pues también tenían distintos tipos de cerveza. Tenían la cerveza común, la cerveza dulce, la cerveza que era un poco más espesa, la cerveza que estaba más fuerte, pero normalmente la cerveza se rebajaba con agua. ¿Por qué? Pues porque la cerveza se utilizaba como método de pago a los trabajadores. Entonces se la daban rebajada con agua para que no tuviera un porcentaje de alcohol muy alto, porque si no, imaginaros a los trabajadores que estaban, por ejemplo, construyendo la Gran Pirámide de Keops o las tumbas del Valle de los Reyes, imaginaroslo ahí que les pagan con cerveza que lleva bastante porcentaje de alcohol, imaginároslo ahí borrachos y de fiesta en la Gran Pirámide, ¿no? Pues eso no podía pasar. Entonces, pues eso ya os digo, que la cerveza muchísimas veces se utilizaba más la cerveza que estaba rebajada con agua. Y bueno, pues aparte de cerveza, que la cerveza la verdad es que era una bebida bastante común en el antiguo Egipto, también bebían vino. Lo que pasa es que para acceder al vino, pues eso ya lo consumían las personas que pertenecían a la élite. El vino era más pues para la gente con dinero. Y bueno, pues dicho todo esto, una pequeña introducción para familiarizarnos un poco con el tema de qué comían los antiguos egipcios. Vamos a ver ahora por categorías los alimentos que tenían en su dieta. Vamos a ver las verduras, las legumbres, las frutas, la carne, el pescado y los postres. Y ya veréis que muchísimos de los alimentos que consumían los antiguos egipcios, pues la verdad es que no son muy diferentes a los que consumimos nosotros actualmente. Bueno, vamos a comenzar con las verduras. Los antiguos egipcios tenían pepinos, lechugas, coles, cebollas, ajos, puerros, calabacín, calabaza. La verdad es que verduras bastante típicas. Y en el tema de las legumbres pues tenían habas, la verdad es que las habas eran bastante típicas, tenían también lentejas, garbanzos, guisantes. Y el tema de las frutas la verdad es que es bastante interesante. Las frutas no es que fueran súper abundantes en el antiguo Egipto, más bien eran, para que me entendáis, eran un poco escasas y estaban más reservadas para las personas que pertenecían a la élite. Las frutas que se conocían en el antiguo Egipto desde las primeras dinastías eran la uva, los dátiles y los higos. Luego también en el Imperio Antiguo conocieron los melones, las sandías y las perseas. Esto se sabe porque hay algunas tumbas en las que, bueno, pues hay escenas que están comiendo este tipo de frutas o están representados esos árboles o esas plantas que proporcionan esos frutos. Luego en el Imperio Medio fue cuando llegó a Egipto la granada y la manzana. Hasta el Imperio Nuevo pues no conocían esas frutas. Y luego también consumían el sicono, que es el fruto del árbol del sicomoro. También consumían el fruto de la palmera dum,
y también el fruto del árbol Neves, que la verdad es que ese fruto es bastante parecido a las cerezas. Y luego también tenían la mandrágora, conocían lógicamente el fruto que nos da la mandrágora, pero la verdad es que la mandrágora no la utilizaban para comer, literalmente, no la utilizaban como comida, ya que tiene un poco de veneno y bueno, pues que la mandrágora se utilizaba más en un contexto religioso o simbólico, y la utilizaban también como droga para conectar con lo místico y con este tipo de cosas. Entonces la mandrágora se utilizaba más como estupefaciente, para que me entendáis. Y bueno, pues hasta la época romana, los antiguos egipcios no conocían las naranjas, los pomelos, los limones, las peras, las ciruelas, los melocotones y los albaricoques. Todas estas frutas no las conocieron hasta que los romanos fueron hacia Egipto. Así que imaginaros, eso fue ya, pues vamos, Tutankamón no las conoció ni de lejos. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a continuar con la carne. Bueno, pues las carnes típicas eran el cerdo, el ganso, el pato, la oveja, y bueno, pues ya la gente que tenía un poquito más de dinero pues consumía también carnero, buey. Es bastante típico encontrar en muchas tumbas restos de carne de buey. De hecho, en la tumba de Tutankamón habían como unas cajas que en su interior tenían comida, porque ya sabéis que los antiguos egipcios tenían la creencia de que el alma del difunto tenía que seguir alimentándose. Entonces en la tumba de Tutankamón se encontraron unas cajas que dentro había comida, y en una de esas cajas había costillas o paletilla de buey, algo de eso había, pero era de buey, y creo que también había lengua de buey, y bueno, pues había más cosas, pero en concreto me acuerdo que dentro de su tumba había buey. Y luego también, aunque os parezca algo, la verdad es que es un poco, llama bastante la atención, pero los antiguos egipcios también comían hienas. De hecho, hay en tumbas en las que están representados esos animales y se ve como les dan mucha comida para cebarlos, y comían hienas. Y bueno, pues en cuanto al pescado, era bastante común comer la tilapia, el mujol, carpas, percas. Habían otros pescados como por ejemplo el ochirrinco, creo que se pronuncia así. Ese pescado no estaba muy bien visto comerlo, ya que estaba considerado como un pescado maldito, porque si os acordáis del mito del dios Osiris, ¿veis? Es un mito tan importante que está en todos los aspectos de la vida de los antiguos egipcios. Está incluso hasta en el tema de qué comer o no comer. Entonces, en el mito de Osiris, si os acordáis, cuando su hermano Set despedaza su cuerpo y tira todos los trozos esparcidos por Egipto, su hermana y esposa, la diosa Isis, busca todos esos trozos con la ayuda de otros dioses y consigue recuperar todos los trozos menos el miembro viril de Osiris. Y hay una versión del mito que dice que su miembro se lo comió un ochirrinco. Entonces, ese pescado estaba como mal visto y estaba maldito para los antiguos egipcios. Entonces, comer ese tipo de pescado no estaba muy buen visto y no, pues eso, mejor no comerlo. Y bueno, pues luego, en cuanto a los postres o los pasteles que hacían, pues la verdad es que eran bastante golosos. Solían hacer sus pasteles con miel, con dátiles y con pastas. Y bueno, pues la verdad es que un postre que era bastante típico era hacer unos dátiles cocidos que se cocían a fuego lento durante unas 4 horas, y era un postre bastante típico. Y luego también, fijaros qué curioso que los antiguos egipcios también comían plantas acuáticas. Como lo estáis oyendo, comían papiros, juncos y flores de loto. Lo podían comer estas plantas acuáticas pues crudas o cocidas, también asadas. Y bueno, por ejemplo, las raíces de las flores de loto se cocinaban, y las semillas también se podían cocinar o se secaban y se utilizaban para echarlo como ingrediente para hacer un tipo de pan. Y bueno, pues dicho todo esto, ya hemos visto pues cómo era la alimentación de los antiguos egipcios, y quizás os estéis preguntando, bueno,
está bien saber de qué alimentos formaban su dieta, pero ¿se pasaba hambre en el antiguo Egipto? Esto la verdad es que es una pregunta bastante importante, es algo importante de saberlo. Y bueno, pues la respuesta no puede ser ni una respuesta ni de sí ni de no. Hay que ir un poco más allá. ¿Se pasaba hambre en el antiguo Egipto? Pues la respuesta correcta es decir que todo dependía del río Nilo. El río Nilo para los antiguos egipcios la verdad es que fue un río súper importante. Si no llega a ser por el río Nilo, la vida tal y como la conocemos del antiguo Egipto no hubiera sido como la conocemos. Y pues para que hubieran cosechas abundantes o tiempos de hambruna, en eso el factor más importante era el río Nilo. Si el río Nilo no tenía una crecida anual abundante y buena para llenar de agua todos los campos donde los antiguos egipcios cosechaban, pues si esa inundación no era buena, lógicamente no iban a tener cosecha en exceso, por lo tanto no iban a tener comida en exceso, entonces tenían que guardarse reservas de comida y no podían despilfarrar mucho, pero en cambio, si esa crecida anual del río Nilo era buena, era abundante, pues no se pasaba hambre, ni había que guardar reservas, ni nada. Entonces, pues principalmente el tema de pasar hambre o no en el antiguo Egipto tiene que ver mucho con el río Nilo. Y bueno, pues esta sería toda la explicación de qué comían los antiguos egipcios. Y dicho todo esto, os quiero hacer una encuesta porque tengo un libro aquí, ¿vale, chicos? Que se llama Historia de la cocina faraónica. Es un libro que la verdad es que está muy bien y es un libro que, bueno, pues nos habla sobre la comida en el antiguo Egipto. Y este libro tiene también recetas escritas de recetas que cocinaban los antiguos egipcios. Son unas recetas que se han obtenido principalmente porque hay tumbas que tienen esas recetas y las elaboraciones de esos platos representados en las paredes de las tumbas. Entonces, os voy a dar a elegir qué receta queréis que os dé. Y os voy a dar a elegir pues una receta de pescado o otra de carne. Bueno, pues ya ha terminado la encuesta, chicos. Ha ganado con un 67% la receta de carne, codornices rellenas. Bueno, por si alguno tenéis el libro, os lo queréis comprar o lo que sea, la receta de estas codornices rellenas concretamente está en la página 170. Así que vamos con la receta. Codornices rellenas. Ingredientes. Lógicamente las codornices, carne picada de cordero, sal, comino, sus menudillos, cebolla, pimienta y mantequilla. Y vamos a ver ahora cómo es la preparación de este plato. Picar los menudillos y la cebolla. Mezclar con la carne picada del cordero. Condimentar y sofreír en mantequilla y rellenar las codornices y pone coserlas, pues por el lado que hayamos rellenado las codornices se cose para que no se nos salga toda la mezcla, todo el relleno, y después por último hay que darles un ligero hervor y dorarlas en mantequilla. La verdad es que a mí esta receta me tiene cautivada y yo veo que tiene muy buena pinta. ¿Qué os ha parecido esto de las codornices rellenas? ¿Os vais a animar a hacerlas en casa?